cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Es momento de escuchar más que nunca la radio, dejar que el oír le dé paso al escuchar. Hoy recibimos en la mañana Así son las cosas al licenciado en filosofía Martín Gramajo, que nos va a hablar de la lógica de la rana. Todo suyo, buen día. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda, ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien. Bueno, antes que nada voy a pedir perdón porque vamos a tratar de hacer como una interpretación del disco de Charlie, lo cual es un despropósito en algún punto. Y bueno, así que vamos a ver cómo nos sale. Sí, te quiero agradecer a una compañera, Sandra Ortiz, que también me ayudó un poco a reflexionar sobre el tema. Y bueno, mi hermano el último también. Trabajo de Charlie. El último, sí, que hace unos días editó, sacó ahí por las redes. Bueno, así que vamos entonces. Como hablamos recién, hace unos días, el gran Charly García sacó un nuevo disco que lo llamó La lógica del escorpión. Y si bien no tengo mucha certeza sobre lo que voy a decir, para mí es más que evidente que una vez más, desde el arte, la música y la poesía, y de manera magistral como lo tiene acostumbrado, Charly nos habla nuevamente del momento que está pasando en nuestro país. Me parece todo un indicador que el disco presente todas canciones nuevas, menos una, que está en medio de la composición y que inaugura un momento nuevo a partir del cual todo se acelera, se vuelve vertiginoso, hasta llegar al centro del disco que se expresa en el relato de la lógica del escorpión. La canción que reedita es nada más y nada menos que Juan Represión, hermosa canción, pero no una de sus más conocidas. Pero muy apropiada, creo yo, para entender este tiempo en Argentina, y también me animaría a decir, sobre todo la última novedad de geopolítica, lo que pasa a nivel mundial. Pero hoy no voy a hablar sobre Juan Represión, aunque me gustaría. Hoy quiero hablar sobre la lógica, una palabra muy recurrente entre nosotros los filósofos. El disco, como les conté, se llama La lógica del escorpión. Y en medio del mismo aparece un relato bellísimo, intenso y desgarrador que le da el título a la obra. Cuenta una fábula conocida, pero novedosa al fin, de la rana y el escorpión. Para algún desprevenido que no haya escuchado, Charly narra la historia de un escorpión que desde una orilla del río llama a la rana para que le ayude a cruzarlo. La rana ya estaba nadando intentando cumplir con esa empresa, y mira con cierta sorpresa al escorpión y parece no comprender lo que está pasando. ¿Por qué el escorpión le está pidiendo algo tan irracional? Todos saben que el instinto del escorpión hace que tarde o temprano termine picando a la rana, y como dice la canción, su picadura es mortal. ¿Por qué se arriesga algo semejante? Pero el escorpión astuto convierte lo lógico en ilógico y da vuelta a toda la situación. Con su prepotencia, con su dicción, convence a la rana que sus intereses y que su pensamiento sobre la vida, sobre la realidad, son en verdad irracionales y que no tiene ninguna lógica lo que ella está pensando. Dice el escorpión: vaya, ¿dónde está la lógica de tus palabras? Los escorpiones siempre tratan de ser lógicos, y si yo te pico tú mueres y yo me ahogaré. La narración cuenta que con estas palabras son las que convence a la rana, quien se deja encantar por la voz de Orfeo del escorpión, y comienza a dudar de sus creencias y piensa que probablemente en verdad es ella la que está equivocada, que su mirada sea efectivamente ilógica, acotada, y se convence que montar sobre sí el escorpión es la mejor opción para cruzar este río correntoso. Sin embargo, pasa lo que tiene que pasar. La rana, cuando navega sobre el río, siente un profundo dolor. Lo curioso es que cuando comienza a hundirse, la rana no grita otra cosa que la palabra lógica. Es que moribunda no comprende lo ilógico del accionar del escorpión. Y el escorpión responde: mientras ambos se hunden, no hay nada lógica en esto, lo sé. Pero no he podido evitarlo, es mi carácter. Charly parece expresar que el actuar ilógico del escorpión es una afirmación de su propia naturaleza. Y eso lo termina ponderando. Pero a mí lo que más me llama la atención no es cómo procede el escorpión, sino lo que hizo la rana. Porque si hay algo ilógico en todo este relato, es lo que hizo ella. El escorpión terminó haciendo lo esperable. Aún a costa de su propia vida, dio curso a su naturaleza. Pero la rana,
que sabía que podía pasar lo que pasó y que su vida estaba en peligro, hizo todo lo contrario de lo que debía hacer. Y además no lo necesitaba el escorpión. No lo necesitaba. Me adelantaste. Claro. No, pero sí, ella puede sola. ¿Por qué se volvió? Exactamente. Porque creo que la rana es piola, es buena en esa fábula. Y generosa. Y generosa, sí. Y generosa. ¿Cuál es la Pero lógica? un poco ingenuo. Sí, perdón que le spoileé la... No, pero No. bueno, por lo menos se va entendiendo. Sí, por supuesto. Pero siempre en esa fábula, siempre uno dice, ¿qué es lo que se rescata de eso? ¿Qué necesidad? Bueno, vamos a ver si lo podemos, una idea al menos Sí, para... por favor. El escorpión es un ser cruel, que por distintas cuestiones encuentra satisfacción en ese sufrimiento ajeno. Es aquel que se regodea en ese ejercicio de poder y que no duda en mentir, en decir aquello que no va a hacer, que sabe que va a hacer para conseguir su cometido. El escorpión adecua la realidad a su relato y además tiene la capacidad de convencer a aquellos que en su buena voluntad e incluso en su ingenuidad, como decíamos recién, buscan sortear la situación difícil que les aqueja y terminan por confiar que llevándolo en andas es la mejor opción para su propia vida, para llegar a una paz que anhelan. Aunque parezca ilógico, el comportamiento del escorpión es esperable, previsible y perfectamente lógico. Pero la rana no tiene, justamente lo que decías vos, necesidad de hacer lo que hizo. Aun si la rana estuviera pasándole mal, aun si estuviera frustrada porque otros animales le dijeron que iban a ayudar a cruzar el río y no lo hicieron, aun si tuviera miedo de no poder llegar por sí misma a la otra orilla, todo el ser de la rana le advierte sobre el peligro del escorpión. Quizá nunca haya mirado a ese escorpión en particular, pero estaba al tanto de lo que podía pasar. Probablemente no haya visto a ese escorpión particular, pongámosle un escorpión con peluca, que grita desaforadamente desde la orilla prometiendo un paraíso difícil de llegar, pero seguramente conoció otros, probablemente escorpiones, o con patillas, o con algún bigote. Pelucas, patillas, bigotes, que no son más máscaras que del mismo escorpión que está a la derecha del río. ¿Qué es lo que hace entonces que la rana ayude al escorpión o que el pueblo elija a sus verdugos? Sin duda pareciera ser de que no hay lógica en ello. Sin embargo, existen algunos autores que pueden ayudarnos a desentramar este acertijo. Althusser y Gramsci. Althusser sostiene que, a diferencia de lo que creía el pensador Marx, las decisiones de las personas, su adhesión a una causa, no se da por las condiciones materiales de ella misma, sino que su elección es estrictamente determinada por la ideología. Sin embargo, no hay que confundir lo que se entiende por ideología, porque generalmente nosotros entendemos que la ideología es un conjunto de creencias, valores, que cada cual tiene y que defiende frente a otra postura. De ahí la famosa frase, cada cual tiene su propia ideología y su propia pensar. Sin embargo, para Althusser, el concepto de ideología hace referencia a un conjunto de valores y creencias que son impuestos por una clase dominante sobre los dominados para que éste consideren como propios intereses que no lo son. Lo curioso, dice Althusser, es que la ideología constituye nuestra subjetividad. Esto significa estas creencias, estas verdades, valores que benefician a una clase, se imponen desde siempre sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro sentir y sobre nuestro accionar, que se forja el crisol de los intereses que no son nuestros. A su vez Gramsci llama este proceso hegemonía, que dicho rápidamente es la imposición por consenso de la visión de mundo de las clases dominantes hacia las subalternas, generando una especie de empatía o de identificación de los dominados hacia sus propios verdugos. Desde esta óptica creo que se explica otra vez con cierta lógica conductas aparentemente ilógicas que vemos a diario. Se explica, por ejemplo, que un jubilado piense que está bien bajar la jubilación, que un adolescente hable mal de la educación pública o que un trabajador precarizado defienda acaloradamente a personajes como Musk o Galperín. Así se comprende y es factible que un joven lleno de esperanza vote a alguien que vaya en contra de su derecho a estudiar y festeje, como en su momento, hace una semana lo explicó el Guille Rica, el no hacer nada por su universidad que está en crisis. En última instancia, la imposición ideológica y hegemónica nos ayuda a entender cómo la rana, en contra de sus intereses y de su vida, toma la decisión de llevar a andas a quien promete ser su verdugo. Althusser entendía que esta ideología se propagaba a las clases populares a través de los aparatos ideológicos. Gramsci mencionó que esto se da a través de la instalación de sentidos comunes y Byung-Chul Han hoy da cuenta de que esa ideología se esparce mediante las redes sociales, donde el algoritmo, que no tiene nada inocente, muestra y constituye un tipo de ciudadano, de persona que si bien se cree libre, siempre piensa lo que otros quieren.
Ante este diagnóstico, Althusser sostiene que tenemos una chance todavía de emanciparnos, de romper estas cadenas que nos apresan nuestra alma. Tenemos que ser conscientes, dice el autor, que el discurso del escorpión es en verdad quien está forjando nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Nuevamente, la tarea fundamental es educativa y colectiva, como diría Gramsci. Nadie puede salir solo y existe una responsabilidad ética y política para desconstruir estos discursos. No es casualidad que la derecha tema tanto la educación pública y mire de forma despectiva y socarrona a medios de comunicación que levantan una mirada distinta a la hegemónica. Ambas expresiones son instancias de rebeldía, pero sobre todo de amor entre un pueblo que reconoce que es necesario develar la mentira, defender lo que por derecho es nuestro. La rana o el pueblo, si bien generoso, no tiene que olvidar que es pueblo o rana, y tiene que velar por sus propios intereses y pelear sus propias peleas. La tarea, en última instancia, es confiar y aceptar que somos rana, y que por lo tanto también somos merecedores de la felicidad colectiva, que nada tiene que ver con los espejitos de colores que algunos nos intentan vender. Bueno, qué bien dicho, pensado y reflexionado, Martín, pero a mí me genera mucha tristeza que no nos obliguen a dejar de ser ranas generosas que piensan en el otro, ¿no? Aunque sean en el escorpión, y que te transformen siendo rana en un escorpión. Eso viene pasando en la sociedad argentina, ¿no? Que castiga al generoso, al que piensa en el otro, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. No es un signo de este tiempo, es un signo que nos viene desde hace muchísimos años generando un malestar social que cada vez se profundiza más. A todos nos ha pasado. Recorran sus vidas personales y a todos nos ha pasado que creyendo ser una rana buena terminaste picado por un escorpión. Sí. Yo me acuerdo en el servicio militar, el jefe de la unidad militar nos dijo, si se portan bien se van en la primera baja. Porque es el mérito el que te hace irte de la primera baja. Bueno, empezamos a ser soldados disciplinados. La primera baja se fueron todos los malos, los peores. Fuimos y lo interpelamos, pero usted nos dijo que si nos portábamos bien nos íbamos a la primera baja. Y nos miró y nos dijo, ahí estamos actuando como ranas. Sí, sí. Y nos miró y nos dije, miren si me voy a quedar con los peores, me quedo con los mejores. Él fue el escorpión. Sí, me obligó a ser malo para irme en la segunda baja y no en la última, había 3 bajas. Me obligó a pasarme del lado de los malos. Lamentablemente la sociedad se construye desde esa lógica, ¿no? Y cada vez más. Sí. Hoy hay un regodeo de la maldad, de la hijaputez, de la crueldad. Yo creo que va a terminar, porque todo eso termina. Yo creo que... Pero habrá que ver las consecuencias que deja, ¿no? Sí, eso es fundamental y creo, pero también creo que lo dije hay una resistencia también de nuestro pueblo que no deja de ser generoso. Sí. Yo creo que la cuestión del relato está en cierta ingenuidad y en identificarse en aquel con el que es tu verdugo. Entonces parece que ser bueno parece ser que es el escorpión. Sí. Y en verdad lo que nosotros no tenemos que olvidar es que ser bueno es ser rana. Sí, claro. No es escorpión. O sea, creo que lo que pasa es esto, digamos, que nosotros queremos en una sociedad aparecernos cada vez más a un escorpión cuando en verdad es justamente aquel que está distorsionando la realidad. Tarea no sencilla, digamos, pero bueno, acá estamos. Para aplaudir de pie, Martín, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Martín Gramajo, filósofo. Así son las ideas y las reflexiones, la lógica de la rana.